Bien, entonces Andrés, siguiendo analizando, ya visto esa primera etapa de ingreso, cómo pudieron haber legalizado su situación aquí, todo ese proceso de la constitución de la compañía, lo que hemos visto los beneficiarios finales, pero ya están presos, hay un nuevo proceso en contra de ellos por una solicitud de extradición de un país amigo, basado en lo que mismo establecen los acuerdos internacionales que permiten, ¿verdad?, este tipo de solicitudes para esa persona ser extraditada. Entonces, en el día de ayer vimos que se le iba a conocer la legalización de la prisión y comenzar el proceso para la solicitud de extradición. Sin embargo, los abogados, la barra de la defensa solicitó una prórroga para poder conocer el expediente y poder defender a sus clientes. Hay dos amigos abogados ahí, Tomás Castro y el doctor Ariza, que, bueno, son litigantes fuertes y están ahí con los casos. Son sus clientes. Son sus clientes, sí. Bueno, entonces ahora vendrá ese proceso de conocimiento. Están esos bienes decomisados, no están decomisados, están incautados y en caso de que fuesen fondos, inmovilizados. Okay. Entonces... sí, pues puede haber también fondos. Debe haber fondos en cuentas bancarias. Claro. Entonces, con la situación de Hard Rock Café, habría que ver cómo está constituida jurídicamente la estructura accionaria de esa empresa para ver hasta qué punto se ve comprometida esa empresa. Es una franquicia, ¿eh? Es una franquicia, ellos adquieren la franquicia, pero esa franquicia aquí pero hay que ver cómo está constituida la empresa que controla esa franquicia. La empresa que tiene el derecho a la franquicia. Independientemente es local y se ejerce con el derecho local. Entonces, y de una forma u otra hay algún riesgo reputacional a la marca. Independientemente de lo que sea, en principio, por lo menos, ese nivel accionario que tenga esa persona dentro de esa estructura jurídica debe estar incautado y inmovilizado por parte del Estado. Por lo menos la proporción. ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Sigue operando? ¿No sigue operando? Eso habría que tener mucho más documentación para analizar. El Estado podría, incluso en caso de que él fuese el accionista mayoritario, incluso podría designarse un administrador judicial para que esa empresa siga operando y produciendo hasta que haya una decisión definitiva sobre ese proceso. Pero eso es algo que se analiza en base a las leyes, en base el Estado determinará qué va a hacer con eso. Esos bienes que están aquí inmovilizados, incautados, bueno, en principio son parte del proceso que está siguiéndose o que se seguiría en Holanda y están sujetos a eso. Ahora bien, tenemos ahora una ley de decomiso civil que podría en un momento dado, en caso de que, porque una de las grandes debilidades que teníamos precisamente en los casos de extradición era que se incautaban esos bienes, pero cuando la persona después cumplía su condena, negociaba por allá, regresaba, se devolvía. Esos bienes aquí estaban en un limbo, venía y solicitaba una devolución y había que devolverlo. Como anda Quirino, que anda buscando. Como anda Quirino todavía parece buscando cosas. Entonces, ahora con esta ley de decomiso civil, el Estado Dominicano podría entonces iniciar un proceso de decomiso de esos bienes. Habría que también, ya estamos hablando de manera técnica, hay que analizar bien paso por paso. Pero la ley de decomiso civil no es la ley de extinción de dominio. De extinción de dominio. Okay, extinción de dominio. Porque es un decomiso civil, o sea, aquí la conocemos como ley de extinción de dominio. Correcto. Pero es un decomiso, no es aunque la ley de aquí tiene una mezcla de penal y civil, pero la ahí conoce un juez penal, sí. es una ley que no es un caso penal, es una ley, es un juicio al bien. Claro, pero precisamente ahí entraría entonces de nuevo el análisis. Nosotros, cuando la ley se aprobó y la analizamos, ¿de acuerdo, Arnaldo? No teníamos un caso posterior para poder enfrentarlo con lo que tiene con el tecnicismo. Y este es un caso posterior. Esto podría ser. Este puede ser un caso que podría analizar. Pero también hay que ver la solicitud de extradición y qué pudo haber negociado República Dominicana con Holanda en base a eso, porque en la misma ley de lavado de activos, o sea, si la hacemos, olvidémonos de la ley de extinción de dominio, apliquemos la ley de lavado de activos,
establece que los estados se pueden poner de acuerdo en cómo se van a repartir esos bienes que sean decomisados. Puede haberse establecido pero se da después de que haya una condena. Condena ya. Claro. Después de una condena ya hay una sentencia firme, entonces, allá se ordena ese decomiso de esos bienes, entonces esa sentencia hay que homologarla en República Dominicana y esos bienes, si hay un acuerdo, entonces se reparten en base a ese acuerdo que se haya. Si no, en principio serían unos bienes que son propiedad de ese estado porque fue el que llevó el proceso. Ya se han dado casos aquí de compartición de bienes, se dio con el caso del señor Cano. Sí. Se dio con el señor con el Cano, que Estados Unidos donó una parte de los bienes. Yo estaba en ese momento en el Consejo Nacional de Drogas cuando se hizo eso. Cano, el de Santiago, ¿verdad? El de Santiago, sí. Había también personas dominicanas ahí. Sí. Sabemos, todavía nunca se supo, o sea, de esas personas supuestamente dominicanas involucradas, nunca se ha sabido en qué quedó. Pero esos bienes sí se compartieron, se repartieron. Y hay otros casos donde han habido acuerdos, principalmente con Estados Unidos. Pero también, estando yo en el Consejo, precisamente con esos casos, aquí había un sinnúmero de casos de extradición, principalmente por droga, porque en ese momento estaban hablando de la ley 1795 y la 5088, que era, o sea, que el lavado de activos era un delito conexo al narcotráfico. Y aquí había un sinnúmero de bienes de esas personas que habían sido extraditadas y que estaban en un limbo jurídico porque Estados Unidos nunca había dicho nada sobre eso. Y hicimos un levantamiento de esos bienes y nos acercamos al Departamento de Estado en una de esas reuniones que se hacían del GAFI, de la ONU. Se pidió una cita y nos apersonamos con ese listado de casos y de bienes. Y oh sorpresa, en Estados Unidos ni siquiera se sabía que habían esos bienes aquí decomisados. O sea, decomisados no, inmovilizados, incautados en base a ese proceso. Entonces, por eso era que se venía y esa gente estaba en un limbo, esos bienes quedaban en un limbo jurídico. Pero eso, Arnaldo, tú como jurista, te lo pregunto, cuando se hace la ejecución de la extradición, que se supone que es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, se supone que eso se hace en base a un expediente que viene del Ministerio Público. Acuérdate que sea con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, eso viene después de la modificación del Código Procesal Penal. Anteriormente era un acuerdo, un convenio internacional que había y era el presidente de la República que otorgaba o no la extradición. Sí, claro. Entonces se daba esa extradición y a veces ni se le informaba a Estados Unidos. A ver, de todo modo, como quiera sigue siendo el presidente que tiene la última palabra. Pero se supone que en ese expediente... Pero ahora hay un proceso de control. Sí, claro. Antes del Ejecutivo. Pero se supone que ese expediente debe venir, Arnaldo, donde se te dice que esa persona está acusado de esto, lo encontramos con esto, y encontramos una finca, encontramos tantos chivos, tantas cosas. ¿Entiendes? Y todo eso debería estar en la sentencia, aunque eso, el que se va es en la persona, no los bienes. No necesariamente. Lo que se estaba dando en estos casos, se solicitaba la extradición en el proceso de apresar a esa persona y en el proceso de investigación que llevaba las autoridades dominicanas para poder proveer pruebas para el caso que estaban allá, se identificaban estos bienes. Y unilateralmente se incautaban, se inmovilizaban, pero había una debilidad de que no se le informaba a Estados Unidos que se había incautado eso por X o por Y, o simplemente... O el Estado no le convenía. O el Estado no le convenía, o al proceso investigativo no le convenía, vamos a ser claros, porque no ha sido una ni dos veces que se ha hablado de el uso que se le da a los bienes, ¿verdad?, que han sido inmovilizados e incautados. Pero, mira, Arnaldo, cuando comencé a hablar en este segmento, dije del tema de conocer su cliente, conocer su proveedor, su empleado. En este caso, por ejemplo, la gente no coopera. Y te lo digo, aunque uno no puede llegar a la unidad de análisis financiero, pero sí tú puedes ir a la DNCD, por ejemplo, o con un amigo. Por ejemplo, la gente que vive en una torre cerca, en el piso de arriba, el de abajo, de estos señores, que se supone que uno debe ver algún comportamiento extraño, pueden llamar la atención. O esos empleados
y la gente cercana a la finca en Monteplata, por ejemplo. O sea, ¿por qué no hay una alerta? O sea, ¿qué es lo que falta? Falta quizás un poquito más de explicación a la población, Arnaldo, para cuidarse de las cosas que se supone que son malas. O me hago cómplice yo, me están dando un empleo, me pagan bien, el señor es buena gente, no sé quién es, pero llegó de fuera, y hay muchísimos chivos aquí, muchísimos monos, muchísimas vacas, hay de todo ahí. Y un Lamborghini que entra y sale, pero o sea, ¿qué podemos hacer, Arnaldo? O sea, la impotencia. O tú crees que el que va a denunciar algo de eso también lo van a implicar. Mira, hay de todo un poco. Hay temor, hay también la buena fe. Una persona que llegó, tú no sabes lo que él se dedicaba allá, una persona que viene pensionado, retirado, un gran empresario allá, viene a producir a República Dominicana, a invertir en República Dominicana. Y no tiene un letrero en la frente que dice, yo soy delincuente. Suponemos que lo yo soy narcotraficante, y se supone que si tiene, en principio es una persona que está depurada. Muchas veces esas personas en el país donde están, no solamente en República Dominicana, cuando andan así, llevan un perfil de un ciudadano completamente, ¿cómo se dice? Ejemplar. Sin buscar alarma. Sin buscar alarma, ejemplar, si tienen sus bienes, tal vez si tienen sus bienes, sus cosas, pero viven una vida ejemplar en el país donde está, precisamente para no llamar la atención, e incluso no hacen mucha vida pública para que no lo identifiquen. Estaba leyendo en estos días en el periódico el caso de un famoso chef que estaba prófugo de la justicia, se fue a otro sitio y era un delincuente, se dedicó a ser chef y él no salía públicamente hablando de sus recetas, pero su cara no salía. Sin embargo, lo identificaron por unos tatuajes que tenía y así pudo ser apresado esa persona. No me diga. Entonces, ese tal tipo de personas saben cómo manejarse y para evitar ser apresados o descubiertos. En las autoridades, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Control de Drogas hay una línea abierta para tú denunciar, donde se supone que tú denuncies, no tiene que decir ni tu nombre. Ni tu nombre ni nada. Tal vez mucha gente no lo conoce, pero sí existe. Pero también existe el temor de que si yo te denuncio, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, es una combinación de varias aristas que no es tan fácil de remediar y de tú lograr esa conciencia, pero todo ciudadano también tiene la obligación, en principio, de velar, ¿verdad?, por la correcta aplicación. Nosotros nos sorprendemos, Arnaldo, porque vemos que ese Ministerio Público, que es el mismo Ministerio Público, es un solo Ministerio Público, tiene tantos casos abiertos y lógicamente son los mismos actores. Lógicamente ahí hay muchos segundos y mucha gente analista y todas esas cosas, pero ese mismo equipo que estuvo trabajando con el caso Pulpo, con el último que Calamar y esto, son los que han acabado y han llegado a hacer esas allanamientos en la madrugada, en un salón de belleza, un spa. O sea, te imagino lo que significaría en la plaza, en el Blue Mall. O sea, porque cuando esa gente llega, no llegan vestidos de sacao. No. Dicen DNCD o dicen policía judicial, lo que sea. O sea, que ya sabes, y con cajas grandes en la mano que para echar papeles. Entonces, cuando tú llegas, por ejemplo, a Monteplata, con 17 camiones, guagua, y vaina de esas de la Procuraduría, ya se sabe que hay un problema, ¿verdad? O sea, ¿qué mensaje damos de eso? O sea, primero, el Ministerio Público parece que está trabajando, pero ¿será tan eficiente para poder trabajar todos esos casos? ¿Y hasta qué punto nos afecta eso? Sin querer que el crimen organizado se expanda. Mira, desde el punto de vista de este caso en específico, tal vez ya lo que iba a hacer el Ministerio Público está hecho, porque el Ministerio Público lo que hace es cooperar con las autoridades extranjeras para el apresamiento de esa persona y el levantamiento de pruebas, de evidencia, de documentación que puedan soportar, ¿verdad?, el caso y soportar también el caso aquí para poder lograr la finalidad, que es la extradición, que el proceso de extradición pueda ser. Pero una vez ya esa persona extraditada o decidido su suerte, entonces ya el Ministerio Público, ese caso para el Ministerio Público
terminaría, al menos que venga el proceso de querer hacer una ejecución, un caso por la ley de extinción de dominio, que ya es un proceso en contra de esos bienes que han sido incautados o inmovilizados. Pero es buena tu pregunta en el sentido de que muchas veces dice, bueno, pero que yo he reportado o que yo denuncié y no pasa nada. Un caso, investigar un caso, toma tiempo. Para hacer un buen caso hay que tomarse sus tiempos, años. Hay casos que llevan años, paciencia, para poder elaborar o levantar todas esas evidencias que son necesarias para poder lograr el fin último. O sea que pasan años, hay casos que pasan años, y era por eso que también en otros programas, en el programa antepasado hablamos del uso de la inteligencia financiera y el uso de las unidades de inteligencia financiera no solamente en la República Dominicana, en cualquier parte del mundo, para en ese proceso ir levantando información sin necesidad de judicializar, porque tan pronto tú judicializas, entonces comienzan a correrte los plazos y son plazos perentorios. Entonces hay un proceso de levantamiento de información, de buscar para poder entonces lograr el objetivo que se busca, que es la condena. En conclusión, con este caso, yo creo que el consejo para la gente es que si entiende que tiene que hacer una denuncia, que la haga confidencial, y que no se desespere, porque como tú dices, los casos duran mucho tiempo, pueden durar tiempo. O sea, que no se desmotive la gente, porque yo creo que hay que cooperar todo el mundo, Arnaldo. O sea, si la gente mira para los lados o ceguera voluntaria, no va a ayudar. Y yo creo que la gente debería involucrarse. Si yo vivo en los cacicazgos, a mí me interesaría no tener un problema en los cacicazgos que afecte y que la gente diga, no, yo no voy a vivir ahí porque ahí pasa tal cosa, ¿verdad? Entonces, si uno ve algo raro, uno debería buscar la forma discretamente de poder a la autoridad de darle una información. Ahí, donde quiera hay un caso. Sí, es parte del deber ciudadano. El tema viene que muchas veces lo que pensaba, ese problema del Estado, problema. Pero, incluso cuando se comenzó a hablar de todo este tipo de cosas, de los sujetos obligados, de la obligación que tienen los sujetos obligados, que los abogados son sujetos obligados. Yo me acuerdo en uno de los entrenamientos que uno de los un abogado decía, entonces ustedes lo que me están diciendo a mí que me convierte en chivato. No es que te convierta en chivato, es que también como ciudadanos queremos una sociedad limpia, queremos una sociedad, un país, ¿verdad? Lo más transparente posible. Lo más transparente posible, entonces. Y hay papeles que usted lo ve ahí. Y el Estado no puede estar presente en todas partes, o sea, necesariamente tiene que haber alguna forma de generarse la alerta para que el Estado tenga conocimiento y pueda accionar. Y los notarios, señores, por favor, los notarios, no sigan haciendo lo que están haciendo, por favor. Revisen con la gente ahí que usted firmó. Por favor. El notario es importante, juega un papel importante. Y no es para cobrar nada más, ¿no? Para otras cosas más. Vamos a ir a la tercera pausa, la segunda pausa, y regresamos de nuevo con este tema o otro interesante.